Hola amigos, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una demostración que ha hecho un compañero mío. Os dejo su Instagram. Y que es muy interesante porque es una manera de dibujar un poco más pictórica. La forma de trabajar es más por masas y los dibujos se asemejan a los dibujos que, por ejemplo, trabajó Sargent o Casas durante toda su carrera. Es un dibujo más pictórico, intentando buscar las formas y fundiendo el carboncillo con las manos, con pincel, etc. Si os gusta, tenéis la lección entera, como siempre, en Patreon, aparte de todas las lecciones que he ido colgando mes a mes. Y nada, sin más, vamos con el vídeo. Para esta demostración, al no ser yo el artista, no haré tantos comentarios, pero sí me gustaría indicaros la idea de este dibujo y en qué creo que nos tenemos que fijar. Fijaros cómo trabaja de una manera mucho más directa, una manera menos precisa al principio, pero cómo va modelando la imagen, ¿no? Cómo a través de los valores de poner y quitar y desde las formas muy generales hasta las partes más particulares va trabajando el retrato. Ya os he dicho, ya vais a ver que es una manera diferente de trabajar, bastante diferente de las que suelo hacer yo, pero me parece súper interesante. Os recomiendo toda la demostración, no es muy larga. Fijaros la forma de trabajar al principio, buscando la división entre la sombra y la luz, de una manera directa, ¿no? Para poco a poco ir definiendo posteriormente los medios tonos y cómo con el pincel o con la mano va fundiendo y trabajando los bordes para destacar algunas partes más que las otras. El proceso me gusta mucho, ya que es una forma más directa, ¿no?, de trabajar el dibujo, aplicando y quitando. Nos da más la sensación o nos recuerda más a una técnica pictórica. Normalmente estamos acostumbrados a trabajar el dibujo a lápiz simplemente añadiendo, ¿no? Pero en este proceso veréis que el trabajo es añadir con el carboncillo, fundir con el pincel y también quitar. Quitar con la goma, así encontrando luces y sombras. Esto es lo que hacemos cuando pintamos. Cuando pintamos normalmente tenemos una base que solemos imprimir y añadimos luces con colores más claros y también añadimos sombras. Todo lo que hacemos es añadir siempre. Pues en este proceso la idea es un poco esa. Añadir, no tener miedo a añadir carboncillo, a ensuciar y posteriormente podemos limpiar o sacar las luces con la goma o con lo que sea. También con el pincel fundir el dibujo para volverlo a encontrar dibujando. Es un proceso como más dinámico, ¿no? Y por eso lo encuentro tan interesante. Espero que os guste, que lo disfrutéis y también recordaros que si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir.
Ya está acabando el dibujo, el trabajo fue más o menos media hora, 40 minutos. Me gusta mucho el resultado. Ya me diréis qué os parece en los comentarios y si os ha gustado este proceso y si os gusta que traiga a otra gente para ver también sus técnicas. Si es así, darle a me gusta o dejármelo en los comentarios. Y recordaros que si no estáis suscritos, os podéis suscribir. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.